Nadie te lo dijo. Y eso no significa que no sea verdad. Hay algo que ocurre cuando un hombre entra a un lugar y el ambiente cambia sin que nadie pueda explicar exactamente por qué. Las conversaciones se reajustan. Las miradas se mueven. Alguien que estaba hablando con otra persona de repente encuentra una razón para acercarse. Nada de esto se anuncia. Nada de esto se declara. Simplemente sucede. Y el hombre en el centro de ese movimiento invisible casi nunca lo registra, porque está demasiado ocupado dudando de sí mismo. Ese hombre podría ser tú. No lo digo como consuelo. Lo digo porque la psicología lleva décadas documentando un fenómeno que la mayoría de los hombres experimenta pero nunca interpreta correctamente. Se llama sesgo de autoenfoque, y funciona así. Cuando eres el objeto de tu propia atención, los defectos que percibes ocupan un espacio mental desproporcionado. Tu mente no observa, edita, amplía, detiene el cuadro en el detalle que nadie más ha notado y lo convierte en veredicto. Mientras tanto, el mundo no te ve con ese microscopio. El mundo te ve en plano general, como energía, como presencia, como impresión global. Y esa diferencia entre cómo te ves tú y cómo te perciben los demás, lo cambia todo. El problema no es que las señales no existan. El problema es que llevas años interceptándolas antes de que lleguen a ti como información útil. Tu mente las reinterpreta. Las convierte en coincidencia, en educación, en nada importante. Y el patrón sigue ocurriendo frente a tus ojos sin que lo registres como lo que realmente es. Durante años te dijeron que el atractivo era algo que se veía en el espejo. Una estructura facial, una altura, una mandíbula determinada. Y si no tenías eso en la medida exacta que el mundo parecía exigir, concluías que el tema no era para ti. Pero los estudios sobre percepción social cuentan una historia completamente diferente. Las mujeres no procesan el atractivo masculino como una lista de rasgos físicos que se evalúan uno por uno. Lo procesan como una experiencia, como una sensación global, que incluye cómo te mueves, cómo ocupas el espacio, cómo respondes cuando algo no sale como esperabas, cómo miras cuando nadie te está mirando a ti. Eso significa que hay señales que ya estás generando sin saberlo. Reacciones en otras personas que llevan tiempo diciéndote algo que tú nunca quisiste creer porque no encajaba con la narrativa que construiste sobre ti mismo. Suscríbete ahora a Corazón de Hierro antes de continuar. Cada semana publicamos contenido directo sobre psicología masculina real, sin frases diseñadas para hacerte sentir bien sin cambiar nada. Si estás aquí es porque algo en ti ya sospechaba que la historia que te contaste sobre ti mismo no era completa. Hoy vamos a revisar esa historia. No con elogios vacíos, no con motivación que se evapora en una hora, con 6 señales concretas, documentadas por la psicología del comportamiento femenino, que indican que generas atracción real, aunque nadie te lo haya dicho nunca en voz alta. Señales que probablemente ya ocurrieron en tu vida esta semana. Señales que tu mente descartó antes de que pudieras procesarlas. La primera de ellas no tiene nada que ver con cómo te ves. Tiene que ver con algo que sucede en los primeros segundos de cualquier conversación, algo tan cotidiano que la mayoría lo ignora por completo, y que sin embargo revela con una precisión casi incómoda el efecto exacto que produces en la mente de una mujer antes de que ella misma sea consciente de lo que está sintiendo. Te interrumpen, y tú lo interpretas como falta de respeto, pero hay algo que nadie te explicó sobre las interrupciones. No todas vienen del mismo lugar. Existe un tipo específico de interrupción que los psicólogos llaman interrupción cooperativa, y no tiene nada que ver con ignorarte. Tiene que ver con que alguien está tan presente en lo que dices que su sistema nervioso no puede esperar. Se adelanta. Completa tu frase. Se ríe antes de que termines. Agrega algo porque ya está dentro de tu idea, no porque quiera reemplazarla. Eso no es descortesía, es acoplamiento. Y el acoplamiento conversacional no ocurre con personas que generan indiferencia. Piensa en la última vez que una mujer te cortó en medio de una historia. No con hostilidad, sino con participación. Con esa energía de quien no puede contenerse porque lo que estás diciendo le importa más de lo que está dispuesta a mostrar. En ese momento, probablemente sentiste que no te estaba escuchando. La realidad es la opuesta. Te estaba escuchando con una atención que su cuerpo no pudo sostener en silencio. La psicología social documenta este patrón con claridad. Interrumpimos de forma cooperativa a quienes nos generan conexión, a quienes sentimos cercanos, a quienes nos activan emocionalmente de alguna manera. Nadie interrumpe a quien quiere ignorar.
Se ignora con silencio, con respuestas cortas, con esa distancia educada que en realidad dice todo. La interrupción, cuando viene cargada de energía y no de agresión, dice algo completamente distinto. Dice que tu presencia genera una reacción que ella no está administrando del todo. Ahora viene la segunda señal, y esta opera en un nivel todavía más primitivo porque no pasa por ningún filtro consciente. El cuerpo decide antes que la mente. Cuando estás en un grupo y una mujer orienta su torso hacia ti mientras habla con otra persona, cuando sus pies apuntan en tu dirección, aunque su cabeza mire hacia otro lado, cuando reduce la distancia física entre los dos sin que haya una razón práctica para hacerlo, está ocurriendo algo que ella probablemente no nota y que tú probablemente no registras. Se llama orientación corporal involuntaria, y es uno de los indicadores más honestos que existen en la comunicación humana precisamente porque no se puede fingir con facilidad. La mente puede construir una frase calculada, puede elegir las palabras correctas, modular el tono, controlar la expresión facial, pero el cuerpo tiene sus propias decisiones y las toma antes de que la conciencia intervenga. Apunta hacia donde quiere estar, reduce distancia con lo que le genera atracción. Crea proximidad física como una forma de proximidad emocional que todavía no se atreve a declarar. Los estudios sobre proxémica, que es el estudio del uso del espacio en las interacciones humanas, muestran que las personas reducen instintivamente la distancia con quienes les generan interés. No lo deciden, lo hacen. Y cuando ese patrón se repite con la misma persona en contextos distintos, ya no es postura casual ni coincidencia geográfica. Es una brújula que apunta siempre en la misma dirección. ¿Por qué importa entender esto? Porque la mayoría de los hombres busca la señal en el lugar equivocado. Espera la declaración verbal, el cumplido directo, la confirmación explícita. Y mientras espera eso, ignora el lenguaje que el cuerpo lleva semanas hablando con una claridad que ninguna palabra podría igualar. Tu mente entrenada en la duda tomará cada una de estas señales y buscará una explicación alternativa. Dirá que la interrupción fue descortesía, que la proximidad fue el espacio limitado del lugar, que la orientación corporal fue casualidad, y puede que en un caso aislado tenga razón, pero cuando el patrón se repite, cuando ocurre con la misma persona en distintos momentos y contextos, la explicación alternativa empieza a costar más esfuerzo que la explicación evidente. No estás imaginando cosas, estás ignorando información porque nadie te enseñó a leerla. Y hay una tercera señal que resulta todavía más difícil de interpretar correctamente, porque llega disfrazada de algo que casi todos los hombres confunden con lo opuesto de la atracción. La crítica tiene mala reputación, y en este contexto, no la merece. Cuando una mujer nota lo que hiciste mal, cuando comenta con más detalle del necesario una decisión tuya, cuando vuelve a mencionar algo que dijiste hace 3 días como si lo hubiera estado procesando desde entonces, tu mente lo archiva como desaprobación, como evidencia de que no le gustas, como una razón más para confirmar la historia que ya tenías construida sobre ti mismo. Pero detente un momento en lo que eso realmente implica. Para criticar un detalle, primero hay que haberlo observado. Para recordar algo que dijiste hace días, primero hay que haber estado prestando atención cuando lo dijiste. Para tener una opinión formada sobre tus decisiones, primero hay que haberse tomado el tiempo de pensar en ti cuando no estabas presente. La indiferencia no genera observación detallada. La indiferencia genera olvido, genera respuestas cortas y conversaciones que terminan sin dejar rastro. Lo que genera observación sostenida, lo que produce ese nivel de atención hacia los detalles de otra persona, es el interés. Y el interés, aunque llegue envuelto en crítica, sigue siendo interés. La psicología del apego documenta este patrón con una precisión que incomoda a muchos. Las personas que nos importan emocionalmente son las que más monitoreamos. Seguimos sus movimientos, recordamos sus palabras, notamos sus cambios. No porque queramos juzgarlas, sino porque ocupan espacio en nuestra mente y ese espacio genera atención casi automática. Cuando una mujer tiene opiniones detalladas sobre ti, cuando puede señalar exactamente qué hiciste y cuándo demuestra que ha estado procesando tu comportamiento con una minuciosidad que el contexto no exige, eso no es hostilidad, es mapa de lo que le importa. Ahora la cuarta señal, que vive en un lugar donde menos la esperarías, la risa. No la risa educada que se usa para no incomodar, no la sonrisa breve que cierra una conversación. Hablo de esa risa que llega antes de que el chiste termine,
que dura un segundo más de lo que el momento justifica, que aparece ante comentarios que en boca de otra persona no habrían generado ninguna reacción. Hay algo que los estudios sobre comportamiento social han demostrado de forma consistente. Reímos con mayor facilidad ante personas hacia las que sentimos atracción, incluso cuando el estímulo no lo justifica del todo. No es una decisión consciente. Es una respuesta del sistema nervioso que baja la guardia frente a quien le genera interés. La risa en ese contexto no evalúa la calidad del chiste, evalúa la calidad de la conexión. Si has notado que tu humor funciona de manera distinta con ciertas personas dentro del mismo grupo, que lo que dices genera reacciones diferentes dependiendo de quién esté escuchando, esa diferencia no es aleatoria. El contenido fue el mismo, la audiencia fue la misma. Lo que cambió fue el nivel de apertura emocional de quien recibió el mensaje, y la apertura emocional no se regala a cualquiera. Se entrega, casi siempre sin saberlo, a quienes ya ocupan un lugar específico en la mente de esa persona, a quienes generan algo que ella todavía no ha decidido nombrar, pero que su cuerpo ya reconoció antes de que su mente tuviera oportunidad de analizarlo. Lo que resulta verdaderamente revelador es que ninguna de estas 4 señales requiere declaración. Ninguna exige que alguien abra la boca y diga lo que siente. Todas ocurren en el espacio entre lo que se experimenta y lo que se atreve a expresarse. Y en ese espacio, si sabes dónde mirar, la información es más honesta que cualquier palabra. Pero hay 2 señales más, y las 2 operan en territorios completamente distintos a todo lo que vimos hasta ahora. Abre tu perfil. Mira quién vio tu historia hace 3 días. ¿Quién le dio like a una foto tuya de hace 2 años? ¿Quién aparece siempre entre los primeros cuando publicas algo? Sin comentar nada, sin decir nada. Simplemente ahí. Eso no es el algoritmo. Eso es curiosidad con distancia de seguridad. La 5ª señal vive en el mundo digital, y es la que más hombres desestiman precisamente porque no tiene contacto físico, no tiene voz, no tiene la calidez de una interacción real, pero tiene algo que las interacciones reales muchas veces no tienen: honestidad sin filtro social. Cuando alguien está frente a ti, su comportamiento pasa por capas de control. Piensa antes de hablar, regula su expresión, administra la distancia, pero cuando está sola con su teléfono a las 11 de la noche, navegando por tu perfil sin que nadie la vea, no hay nada que regular. Solo hay curiosidad actuando sin restricciones. Explorar el historial de alguien requiere intención. El algoritmo no lleva a nadie hasta fotos antiguas por accidente. Lleva allí la voluntad de quien decide seguir desplazando la pantalla cuando ya podría haber parado. Cada imagen que ve es una decisión renovada de continuar. Y esa cadena de decisiones pequeñas construye un retrato muy claro de dónde está su atención cuando nadie le está preguntando dónde está. Hay un concepto en psicología social llamado vigilancia atencional, que describe cómo dedicamos recursos cognitivos de forma involuntaria a los estímulos que consideramos relevantes. No elegimos conscientemente qué nos llama la atención con esa intensidad, simplemente ocurre, y luego nuestro comportamiento sigue a esa atención sin que nos demos cuenta del todo. Cuando una mujer regresa a tu perfil de forma repetida, cuando reacciona consistentemente a tu contenido, sin iniciar nunca una conversación directa, está mostrando exactamente ese patrón. El interés existe. La distancia es solo la forma en que ese interés se protege, mientras todavía no sabe qué hacer con lo que siente. La 6ª señal es diferente a todas las anteriores, más silenciosa, más íntima, y por eso mismo, más significativa. Te escribe sin razón práctica, no para pedirte algo, no para resolver un problema. Te escribe para decirte que vio algo que le recordó a ti, que escuchó una canción y pensó en una conversación que tuvieron, que pasó algo sin importancia aparente, y de alguna manera sintió que tú querrías saberlo. Mensajes que no tienen función lógica, que no avanzan ningún objetivo concreto, que existen únicamente porque en ese momento, en medio de su día, apareciste en su mente, y el impulso de conectar fue más fuerte que la pregunta de si tenía sentido hacerlo. Ese tipo de contacto es el más revelador de todos porque no puede justificarse con cortesía ni con obligación social. Nadie escribe ese mensaje por compromiso. Se escribe porque la otra persona ocupa un lugar en la mente que genera presencia incluso en ausencia. Porque algo en ti dejó una huella lo suficientemente profunda como para activarse en momentos que no tienen nada que ver contigo, y aún así ahí estás.
La psicología del apego llama a esto activación del vínculo. Ocurre cuando alguien ha pasado el umbral de ser una persona conocida para convertirse en una presencia interna. No se decide, no se planifica. Simplemente una mañana alguien ve algo en la calle, escucha algo en la radio, y antes de que pueda evitarlo ya está pensando en ti. Cuando eso sucede, el mensaje que llega sin razón aparente no es pequeño. Es probablemente la señal más honesta de todas las que existen, porque nadie se expone a enviar algo sin justificación práctica a alguien que no le importa de verdad. 6 señales, todas ocurriendo en silencio, todas esperando ser leídas correctamente. Ahora viene la parte que más incomoda, y también la más importante. Conocer las 6 señales no es suficiente, porque el problema nunca fue la falta de información. El problema es el filtro que procesa esa información antes de que llegue a ti como algo utilizable. Un filtro construido durante años, reforzado por cada momento en que te comparaste y saliste perdiendo, por cada silencio que interpretaste como rechazo, por cada vez que esperaste una confirmación que no llegó y concluiste que eso lo decía todo. Ese filtro tiene nombre en psicología cognitiva. Se llama sesgo de confirmación. Y funciona de una manera que resulta casi imposible de detectar desde adentro porque no se siente como distorsión, se siente como lucidez, se siente como ver las cosas tal como son, sin ilusiones, sin autoengaño. Pero lo que en realidad hace es seleccionar la evidencia que confirma lo que ya crees y descartar todo lo demás antes de que puedas procesarlo con honestidad. Tu mente no busca la verdad, busca coherencia. Y si lo que sostiene desde hace años es que no eres suficientemente atractivo, cada señal ambigua se convierte automáticamente en prueba de esa insuficiencia. La interrupción fue descortesía. La proximidad fue el espacio reducido del lugar. El mensaje sin razón práctica fue aburrimiento. El like en una foto antigua fue un error de dedo, una explicación alternativa para cada dato que amenazaba con cambiar la narrativa. Y mientras tanto, el patrón seguía ocurriendo, semana tras semana, en conversaciones distintas, con personas distintas, en contextos que no tenían nada en común excepto una cosa: tú. Hay un ejercicio que vale más que cualquier consejo que puedas leer en este tema. No requiere nada externo, solo requiere honestidad y unos minutos de atención real. Cierra los ojos y recorre mentalmente las últimas 2 semanas. No busques declaraciones. No busques el cumplido directo ni la confirmación explícita. Busca patrones. Una mujer que redujo la distancia física sin razón aparente. Una risa que llegó antes de que terminaras la frase. Un mensaje que no tenía ninguna función práctica. Una crítica tan detallada que para existir necesitó atención sostenida. Una presencia digital consistente que aparece siempre sin anunciarse. Lo más probable es que encuentres algo, y cuando lo encuentres, tu mente va a intentar explicarlo. Va a construir en segundos una justificación alternativa que preserve la narrativa que ya tiene instalada. Ese momento, ese impulso inmediato de descartar, es exactamente el mecanismo que lleva años robándote información que te pertenece. No lo sigas esta vez. El atractivo real no es una lista de rasgos físicos que se tienen o no se tienen. Es una experiencia que otras personas viven en tu presencia. Una experiencia que incluye cómo ocupas el espacio, cómo respondes cuando algo no sale como esperabas, cómo escuchas cuando alguien habla, cómo estás contigo mismo cuando nadie te está mirando. Todo eso comunica algo antes de que abras la boca. Todo eso genera reacciones que ocurren por debajo del nivel consciente de quien las experimenta. Y esas reacciones ya están ocurriendo. No en un futuro en el que seas mejor versión de ti mismo. Ahora, en la versión que ya eres, con todo lo que crees que te falta y con todo lo que llevas sin reconocer. La pregunta que vale la pena hacerse no es si eres atractivo. Esa pregunta ya tiene respuesta en los patrones que ignoraste esta semana. La pregunta real es ¿cuánto tiempo más vas a seguir construyendo una historia sobre ti mismo que la evidencia lleva años contradiciendo? Porque el problema nunca estuvo en el espejo. Estuvo siempre en lo que decidiste creer cuando lo mirabas. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice algo sobre ti. Repasa lo que construimos juntos. Las interrupciones que no son descortesía sino acoplamiento. El cuerpo que apunta hacia donde la mente quiere estar antes de que la mente lo decida. La crítica detallada que solo existe porque alguien estuvo mirándote con atención sostenida. La risa que responde a la conexión antes de responder al chiste. La curiosidad digital que viaja hasta donde solo lleva la intención.
El mensaje sin razón práctica que existe únicamente porque ocupas un lugar en la mente de alguien que todavía no sabe cómo nombrarlo. 6 señales. Ninguna requiere declaración. Todas ocurriendo en silencio alrededor de ti, mientras tu mente construía explicaciones para no tener que cambiar lo que creía. Eso termina hoy. No porque de repente vayas a verte diferente en el espejo, sino porque ahora tienes un mapa. Sabes dónde mirar, sabes qué buscar, y sabes que el filtro que descartaba esa información no era lucidez, era hábito. Un hábito que puedes empezar a interrumpir desde este momento. El atractivo que buscabas afuera siempre estuvo generando reacciones a tu alrededor. La diferencia ahora es que puedes verlo. Suscríbete a Corazón de Hierro ahora mismo si todavía no lo hiciste. Cada semana publicamos contenido directo sobre psicología masculina real, sin frases vacías, sin rodeos, sin consejos diseñados para hacerte sentir bien sin cambiar nada. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más hombres que necesitan escuchar esto antes de seguir ignorando lo que ya está ocurriendo frente a ellos. Revisa los otros videos del canal porque cada uno profundiza en algo que este apenas tocó. Y ahora lo más importante de todo. Este roteiro me costó días completos de trabajo real. Cada señal fue investigada. Cada palabra fue elegida para que realmente te sirva y no sea contenido que consumes y olvidas en una hora. No fue rápido ni fácil. Por eso necesito que comentes ahora mismo. Una sola pregunta. ¿Cuál es el mayor sueño de tu vida? Ese que todavía guardas con cuidado porque vale demasiado para exponerlo sin razón. Escríbelo abajo sin pensarlo demasiado. Tu comentario no solo me ayuda a seguir creando contenido que valga tu tiempo, le demuestra a otro hombre que llegó aquí sintiéndose solo que hay una comunidad real construyéndose en este canal. Escribe ahora. Corazón de Hierro te está leyendo.